Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a estudiar hoy el capítulo 21 de Tania y le voy a poner en la pantalla el texto para que lo puedan seguir. Entonces, lo que habíamos hablado la semana pasada es cómo es de que estamos desarrollando la idea en el Tania de que cómo es de que Dios no es solo el único Dios, sino que es la única existencia verdadera y que nosotros somos nada más que una creación dependiente constantemente de Él. Y porque en cierta manera, cada vez que hacemos una mitzvah, estamos reafirmando el primer mandamiento que dice Dios soy, Dios tu Dios, y cada vez que transgredimos una de las 365 prohibiciones, estamos atentando contra el segundo mandamiento que dice no tengan otros dioses. Entonces, para eso va desarrollando como todo el mundo es en realidad nada más que la expresión verbal de Dios. Entonces, así como dice, Dios creó el mundo con 10 pronunciamientos, el mundo fue creado con 10 pronunciamientos, y así como una palabra, cuando uno pronuncia una palabra, no tiene mucho valor y no tiene mucha importancia en sí, ni siquiera en comparación a todo el poder del habla que el hombre tiene. El poder del habla en relación al poder del pensamiento es totalmente insignificante. Y el poder del pensamiento comparado con la idea o el sentimiento en sí es totalmente insignificante. Entonces, una palabra en comparación a la persona en sí es tantos niveles distanciado. Y así es el vínculo del mundo con Dios. O sea que no es más significante de lo que es una sola palabra hablada en relación a la persona que la pronuncia. Entonces ahora va a seguir con esa metáfora de la palabra hablada y decir que hay un límite en cuanto a esa comparación, porque no podemos comparar la palabra hablada del hombre con la palabra hablada de Dios. Y ahora vamos a ver, desarrollado hoy en el capítulo 21 de Tania, ese concepto. Este aquí, Midat HaKadosh Baruch Hu, la naturaleza de Dios, entonces no se puede comparar con un ser humano. Sheadam, porque el hombre que se medaber dibur, cuando el hombre habla una palabra, harehevel hadibur shebefiv, resulta entonces de que el aliento de la palabra de su boca, humurgash, es algo sentido, es algo percibido, vinirá davar b'fnei se ve como algo independiente. Muvdal mishorsho, separado de su raíz. O sea, la palabra hablada es algo separada del alma en sí. ¿Qué es el alma en sí? Viene a ser los 10 poderes del alma. Entonces, dos cosas. Está lo que uno entiende y siente, y después está lo que dijo. Entonces, lo que dijo es algo separado de lo que entiende y siente. Pero en cuanto a Dios, su palabra no está separada de él, Dios libre y guarda, porque no hay nada fuera de Dios. No hay ningún lugar que está vacío de él. Por lo tanto, su palabra no es como nuestra palabra, como nuestra forma de hablar, igual como su pensamiento, que no es comparable con nuestro pensamiento. Como dice el versículo, que mis pensamientos no son como vuestros pensamientos. Está escrito, etc. O sea que también mis caminos están más elevados que vuestros caminos. O sea, no podemos comparar nuestra hablar con el hablar de Dios, nuestro pensamiento con el pensamiento de Dios y nuestra conducta en general con la conducta de Dios. Entonces también en este caso,
cuando una persona habla, su palabra hablada, primero es algo independiente, o sea, la palabra es un ente diferente de la persona, su aliento, la palabra en sí, el sonido que produce, y además es algo separado de su interior, que viene a ser su intelecto y sus emociones. Pero en cuanto a Dios, no podemos decir que hay algo separado de Él. Entonces, en ese caso, la pregunta entonces es, si la palabra de Dios no es separada de Él, ¿cómo se compara con el habla en general? El habla, la definición de hablar es comunicar algo hacia afuera. Cuando uno habla, por definición, la palabra hablada es algo fuera de uno. A diferencia del pensamiento, que el pensamiento es algo que queda adentro de uno, es algo, la comunicación que uno tiene para consigo mismo. Ahora, siendo que no hay nada que se puede independizar de Dios, no hay nada que está fuera de Dios, entonces, ¿cómo podemos utilizar esa metáfora para aclararnos de alguna forma la comunicación de Dios? Si él habla, por definición, implica una exteriorización de algo. Y si no hay ningún lugar que se pueda considerar exterior a Dios, externo a Dios, ¿qué sentido tiene esa metáfora del habla? Podríamos pensar de la metáfora del pensamiento, que eso es la comunicación que uno tiene para consigo mismo. Pero hablar de la palabra hablada en relación a Dios, ¿cómo se entiende eso? Entonces, para explicar esto, el alterado acá explica que el habla tiene dos características. Una es que revela a otro lo que tenía previamente oculto uno dentro de sí mismo. O sea, antes de hablar, uno sabe lo que piensa y siente, lo que entiende y siente, otro no lo sabe. Cuando lo habla, revela al otro lo que uno está entendiendo y sintiendo. Esa es una cosa. Otra cosa es que el habla es una cosa que se separa de su fuente. O sea, la palabra hablada es algo que se separa de la persona a quien lo está hablando. Entonces, ahora lo que dice el alterado es que la primera característica del habla humana, eso es análoga a la palabra hablada de Dios. Quiere decir de que viene a describirnos que es el acto o es el proceso por medio del cual Dios revela algo que hasta ese momento estaba oculto. Entonces, como dice, ¿y por qué se llama la palabra de Dios como habla? Rak al derech mashal, solamente a modo de ejemplo. Así como el habla del hombre sirve para revelar a los oyentes lo que tenía oculto en su pensamiento, Kach lemala, así, metafóricamente hablando, relación a Dios, arriba, Ben Sof Baruch Hu, en el infinito, bendito sea, Yetziat ha'or v'chayut mimenu yitbarach, la salida de la luz y energía que sale de Dios, mehahelem el agilui, del ocultamiento a la revelación, libró olamot para crear mundos, crearlos, ulachiotam, y para vitalizarlos, mantenerlos en vida. Nikra b'shem dibur, eso se llama habla, eso se llama sea, la palabra hablada divina. Es metafórico en el sentido de que se refiere a la revelación de ese potencial oculto divino, al revelarlo y crear mundos, eso lo llamamos la palabra hablada. Ahora, normalmente cuando el hombre habla a alguien. En este caso, Dios crea el alguien. O sea, el hombre, cuando hablas, comunicarse con alguien ya existente, fuera de sí mismo. Hay gente que habla consigo mismo, pero normalmente uno habla con otro, el otro ya está. Pero en este caso, cuando hablamos que Dios se comunica con un otro,
es que con esa comunicación está creando un otro, porque hasta este momento no hay un otro. Y eso es cuando hablamos de los 10 pronunciamientos por medio de los cuales Dios creó al mundo. ¿Sí? Como dice la Torá, Dios quiso la luz, dijo que haya luz y se hizo la luz. Dios quiso pasto, dijo que haya plantas, que haya pasto y apareció. Quiso animales, lo mismo. O sea, todo fue por medio de un pronunciamiento, y esos 10 pronunciamientos genéricos, eso es lo que llamamos palabra hablada, eso es lo que significa la palabra hablada de Dios, quiere decir la manifestación hacia afuera. La Torá, y así también el resto de la Torá, Neviim y Ketuvim, o sea, todo eso del Tanaj, todas las palabras de la Torá, los Neviim y los Ketuvim, que los profetas percibieron en la visión de sus profecías, también son palabras. ¿Qué significa palabra? Significa revelaciones divinas, que Dios les reveló lo que hasta ese momento estaba oculto dentro de sí. Entonces, cuando hablamos del habla divina, estamos refiriéndonos solamente al aspecto de revelación de la palabra y no al aspecto independización de la palabra, porque no puede haber nada independiente de Dios, pero sí puede haber esa revelación, manifestación hacia afuera. Ahora, ¿qué pasa? La palabra hablada y el pensamiento de Dios, metafóricamente hablando, están unidos con Él en una unión absoluta. Derech Mashal, por ejemplo, vamos a imaginarnos el nivel de unión que hay entre el mundo que viene a ser una palabra hablada con Dios, quien la está pronunciando. Es similar a la palabra hablada que el ser humano habla, como está dentro del potencial antes de exteriorizarse. O sea, una persona tiene, como hablamos el otro día, o sea, cuando la palabra está todavía dentro de su intelecto, o cuando está dentro del deseo de su corazón, antes que surgió del corazón o del cerebro a la conciencia, al pensamiento, para pensar con palabras, letras articuladas, שאז היו אותיות המחשבה ודיבור הזה נמשכות מחמדה ותשוקה זו בכוח בלב מיוחדות שם בתכלית הייחוד בשורשן, שהן החוכמה ושכל שבמוח חמדה ותשוקה שבלב. O sea, vamos a decir así. Una persona cuando tiene un sentimiento o tiene una idea, pasa un proceso de articulación. Primero tiene la idea. Después, o si se trata de un deseo, tiene el deseo. Ahora, cuando va y explica a otro la idea que tiene o el deseo que tiene, ahí le va dando cuerpo a la descripción de la idea o del sentimiento que tiene. Ahora, esas palabras que describen la idea o los sentimientos, ¿de dónde vienen? ¿Estaban antes en el pensamiento y en el sentimiento? ¿O es algo totalmente externo? Obviamente, las palabras habladas describen una realidad intelectual o emocional que la persona tiene. ¿Esa descripción está dentro de la idea y la emoción o no está dentro de la idea y la emoción? Está, pero no de una forma articulada, no es de que dentro de la emoción están las palabras que uno está diciendo. Pero está implícito adentro. Lo que uno hace con hablar es explicitar lo que estaba implícito. Ahora, esas palabras, cuando están en su etapa implícita, dentro del sentimiento en sí, dentro de la idea en sí, están totalmente unidos al punto de no poder identificarse como un ente independiente. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, cuando la persona habla, exterioriza su palabra, ahí la palabra es algo independiente de la idea y sentimiento que está describiendo. Pero cuando hablamos de Dios, ahí no hay
un lugar fuera de Dios. La palabra hablada, articulada, está tan unida y nula dentro del sentimiento, pensamiento, está tan nulo después de exteriorizarse como está en nosotros antes de exteriorizarse. Porque para nosotros hay un adentro y afuera, y la palabra hablada cruza ese umbral. Pero en cuanto a Dios, no hay adentro y afuera, porque no hay ningún lugar fuera de Dios. Entonces, lo único que estamos hablando es de una comunicación, exteriorización, articulación, pero no está la otra parte que es la independización. Entonces, cuando Dios habla, sigue esa palabra hablada, sigue tan nula como en nuestra habla, cuando la palabra hablada se encuentra dentro del sentimiento y dentro del pensamiento. O sea, la idea que quiero explicar acá es esa diferenciación entre nuestra forma de hablar y cuando usamos esa metáfora en relación a Dios. Que cuando nosotros hablamos hay dos elementos. La revelación de lo que está oculto hasta ese momento y la independización, porque la palabra hablada es algo independiente de la idea, el sentimiento en sí. Pero cuando hablamos de la palabra divina, ahí no hay esa segunda parte. Está la parte de revelar lo que estaba oculto, pero no está la parte de independización, porque no hay lugar fuera de Dios. Entonces sigue tan nulo como nuestras palabras habladas dentro de la idea, dentro del sentimiento. Y así es. Sí. Entonces, así es, están las palabras. Están unidas las palabras habladas y pensadas de Dios. En una unión absoluta, en su esencia, bendito sea, aún después que su palabra salió a la actualidad, בבריאות העולמות, כמו שהיה מיוחד עמו קודם בריאת העולמות. O sea, una vez que creó a los mundos, sigue tan unido a él como antes de haberse revelado para crear a los mundos. No hay ninguna diferencia frente a Dios antes o después. La única diferencia es solamente a las criaturas que existen ahora y reciben su energía de la palabra divina, cuando esa palabra salió a exteriorizarse a través del habla, en la creación de los mundos, donde esa energía se viste en ellos para dinamizarlas y sacarlas de la nada, a través de pasar de un nivel a otro, o sea, de causa a consecuencia, lo que se llama, o sea, de una condensación a otra condensación, y el descenso de los niveles con muchas constricciones, muchas y variadas constricciones, al punto que las criaturas puedan recibir su energía y su existencia de esa energía, para no se anulen del todo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir lo siguiente. Es como el ejemplo. ¿Sí? Si un profesor quiere enseñar algo a su alumno, y el alumno recién empieza, hay distintos niveles de alumnos, ¿ok? Entonces, un alumno que recién empieza a estudiar matemática y no entiende cuando le decís 2 más 2 son 4, ¿no? Entonces le das un ejemplo, 2 naranjas más 2 naranjas son 4 naranjas, 1, 2, 3, 4, ahora entiende, 2 naranjas más 2 naranjas son 4 naranjas, ahora entiende. De repente, si le preguntas cuántos son 2 manzanas más 2 manzanas, no sabe, porque hablamos de naranjas, no hablamos de manzanas, y le cuesta abstraer el concepto del ejemplo específico. Ahora, el ejemplo específico sirve como una herramienta para poder aproximarse
al concepto que uno quiere ilustrar a través del ejemplo. Pero el ejemplo es una condensación, es una densificación del concepto en sí. O sea, cuando hablamos de 2 más 2 son 4, es un concepto, no estamos hablando de cosas, estamos hablando de un concepto intelectual. Pero un niño no va a poder entenderlo de repente, hay que usar un ejemplo. Ahora, el ejemplo oculta la idea de alguna manera, pero permite que se aproxime de acuerdo a su capacidad. Entonces, usando este ejemplo como ejemplo, así es en cuanto a esas constricciones que Dios pone para que podamos nosotros poder tener alguna conexión y poder recibir eso. Porque si recibiéramos la manifestación divina sin ningún filtro, no podríamos aguantar. O sea, no entenderíamos, o sea, nos reventaría todos los fusibles. Entonces, eso es como Dios creó el mundo. Eso es la idea de tzimtzumim, que Dios fue dando más y más condensaciones para que podamos nosotros recibir esa energía de acuerdo a nuestra capacidad. De hecho, se dice que el rey Salomón era tan inteligente que podía dar 3,000 ejemplos para cada idea que quería explicar. ¿Y cuál es la idea? No son 3,000 ejemplos horizontales. En el sentido, bueno, 2 más 2 son 4, 2 manzanas más 2 manzanas son 4 manzanas. Ok, ¿no entendiste? 2 naranjas más 2 naranjas son 4 naranjas. ¿No entendiste? 2 caballos más 2 caballos, 4 caballos. ¿No entendiste? Bueno, 2 planetas más 2 planetas son 4 planetas. No es eso. Sino que él tenía una idea, que para explicar la idea dio un ejemplo, que para entender el ejemplo hacía falta un ejemplo, que para entender ese ejemplo hacía falta un ejemplo. O sea, 3,000 ejemplos verticalmente, no horizontalmente. Entonces, eso te indica dos cosas. Primero, la distancia que había entre la inteligencia, el intelecto del rey Salomón y la persona que necesitaba 3,000 niveles para poder llegar a captar algo de lo que el rey Salomón entendió de entrada. Por otro lado, vemos también la grandeza del rey Salomón, que pudo llegar a explicar algo a alguien que necesitaba 3,000 niveles de filtros para poder llegar a entender. Entonces, algo parecido podemos extrapolar en cuanto a Dios y el vínculo con el mundo. O sea, la palabra hablada viene a ser una manifestación, pero a su vez, de repente esa palabra hay que traducirla y de repente esta palabra hay que explicarla y estos son los distintos niveles de densificación de esa luz divina hasta poder llegar a nuestro nivel de comprensión y de recepción. Entonces, eso es, pero en cuanto a Dios, ¿sí? O sea, eso es para ocultamientos en cuanto a nuestra capacidad de recibir. Ahora, no son ocultamientos verdaderos. Vamos a entender, para el rey Salomón, que puso 3,000 filtros y ejemplos, ¿para él hubo algún ocultamiento? Él entendió el concepto directamente. Para él no hubo ocultamiento. El ocultamiento fue para el receptor, no para él. Entonces, lo mismo con Dios. Dice, y todos esos ocultamientos y todas esas restricciones, constricciones, en Bichinat Hester Panim, son el ocultamiento que son, digamos, un ocultamiento de la cara de Dios. La hastiru la alim haor v'achayut, para ocultar la luz y energía hanimshach midiboroid barach, que proviene de la palabra divina, shelo yitgale b'bichinat gilui rav, que no se revele con mucha revelación, shelo yuchlu atachtonim lekabel, a tal punto que los seres inferiores no pudiéramos recibir. Entonces, por eso constringe y densifica todo para que sí podamos llegar a entender. Por lo tanto, por eso nos parece a nosotros esa palabra de Dios, que está vestido ahí, como si fuera algo separado y independiente de la esencia de Dios.
Como si fuera la palabra que proviene del hombre y se separa del hombre. Así lo percibimos nosotros al mundo como algo separado de Dios, como si fuera una palabra hablada humana que tiene esa característica que es algo separado de Dios. Eso es desde nuestra perspectiva. ¿Por qué? Porque Dios se oculta ahí de tal manera que podemos llegar a esa conclusión. Pero desde el punto de vista de Dios, o sea, frente a Dios no hay nada que oculte frente a Él. Él es quien se está ocultando. No hay algo externo que lo esté ocultando. Entonces, para Dios, para Él, oscuridad y luz es lo mismo. O sea, para Él es lo mismo, porque Él es el que está ocultando a sí mismo del otro. No es un ocultamiento verdadero. Como dice el versículo, o sea que también la oscuridad no va a oscurecer, ocultar nada de ti. También se puede entender que la oscuridad no va a ocultar porque viene de ti. O sea, frente a Dios, todo ese ocultamiento viene de Él. Entonces, no puedo ocultar a Dios mismo, porque Él es quien se está ocultando. Porque las restricciones, constricciones y vestimentas y filtros no son algo separado de Dios. Dios libre y guarda. Es como la tortuga. La casa de la tortuga viene de la tortuga, no es una cosa que impuesto sobre él o es parte de la cáscara de la tortuga, es de la misma tortuga. Su cascarón viene de la tortuga misma. Entonces, esos filtros y ocultamientos vienen de Dios mismo, no ocultan a Dios de Dios. Nos ocultan a Dios de nosotros, pero no Él de sí mismo. Sí, como dice que Hashem hu Elohim, como está escrito, Hashem hu Elohim. ¿Qué significa Hashem hu Elohim? Dios es Dios. Como se explica en otro lado, que se explica ese tema, en el segundo libro de Tania lo explica extensamente. Pero ¿cuál es la idea que Hashem hu Elohim? La idea es que el nombre Hashem, Yud-Kei, Vav-Kei, representa como Dios trasciende la naturaleza. Por eso es una palabra que primero significa crear, creador. Y además está presente, pasado y futuro, todo en una misma palabra. En una misma palabra. Y eso denota como Dios trasciende la naturaleza. Elohim, el valor numérico de la palabra Elohim, es Hateva, la naturaleza. Y eso representa como Dios se manifiesta ocultándose por medio de la naturaleza. ¿Qué significa Hashem hu Elohim? Significa que el Dios que se revela y el Dios que se oculta es el mismo Dios. Simplemente se manifiesta a veces a través del ocultamiento, y ahí se llama Elohim, o se manifiesta rompiendo el ocultamiento, y a eso se refiere Hashem. Entonces, Elohim no es un ocultamiento que oculta a Dios realmente, es solamente Dios ocultándose de su creación, pero es el mismo Dios, hay un solo Dios. Un ejemplo, por ejemplo, si uno va a la escuela y entra y ve dos salones, dos aulas, y uno ve a la profesora dando su clase a los chicos, los alumnos, y en otra clase ve que la profesora está parada ahí donde está el pizarrón y todos los chicos están hablando entre sí. Ok, si tiene que salir a evaluar quién está haciendo su trabajo, quién está trabajando bien, diría que la profesora que está ahí enseñando, dando la clase, ella está haciendo su trabajo como corresponde. Y la otra que está parada ahí con la espalda al pizarrón, haciendo nada, mientras que los chicos están hablando,
no está haciendo su trabajo. Pero eso es solamente la percepción de alguien muy superficial. Porque si alguien se quedara escuchando la clase de la mujer, que la maestra que está parada con la espalda al pizarrón y los chicos hablando entre sí, si abriera la puerta, escuchar qué están hablando y vería que están discutiendo, buscando la respuesta a una pregunta que la profesora les hizo, entendería que ella está educando más que la otra, porque la otra está dando información, pero esta profesora está generando de los chicos la capacidad de aprender y buscar la respuesta. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? De que un educador puede manifestarse de dos maneras, a través de su presencia tangible y a través de su aparente ausencia. O sea, cuando el profesor hace una pregunta y ahora deja que los alumnos busquen la respuesta, ¿está siendo perezoso en su trabajo? ¿No quiere él hacer el trabajo de darles la respuesta? ¿O está educándolos de una manera más sofisticada, haciendo que ellos aprendan a buscar la respuesta? Entonces, algo parecido pasa acá, de que Dios se manifiesta de dos maneras. Una forma es manifestarse en forma clara, donde uno no puede negar lo que está viendo, y otra manera es donde se oculta de tal manera que uno puede negar su existencia, y el objetivo es que uno lo busque y lo descubra con su fuerza. Pero en ambos casos Dios está de igual manera, solamente en cuanto a nuestra percepción. Y por lo tanto, Kamei, frente a Dios, Kula Kelo Hashiv Mamash. Todo es totalmente insignificante. No hay nada que tiene una existencia independiente. O sea, porque lo que nosotros vemos como seres independientes es solamente desde nuestra perspectiva, no desde su perspectiva. Es desde la perspectiva de Él, está tan presente ahora como antes. Entonces, por lo tanto, para Dios, la palabra hablada no es algo fuera de Él, es algo adentro de sí mismo. Y ahí está totalmente nulo, como la palabra hablada dentro de nuestras ideas y sentimientos que son totalmente insignificantes. De esa manera o más es la nulificación de la palabra hablada de Dios, aún que esté exteriorizada y ha creado un mundo que parece ser algo independiente, que Dios es igualmente uno y único antes de haber creado el mundo como después de haber creado el mundo, desde su punto de vista. Entonces, hasta aquí llegamos con este tema y vamos a ver la semana que viene. Hola, Fer, ¿cómo estás? Bienvenido. Entonces vamos a ver otro aspecto y es cómo es que en el mundo hay oposición a Dios. O sea, y toda esa cuestión, y porque vamos a ir desarrollando el concepto que vimos la semana pasada, que el cumplimiento de una mitzvah es una afirmación del primer mandamiento. La transgresión implica una expresión de idolatría como algo independiente. Pero si acabamos de decir que no hay nada independiente de Dios, entonces, ¿cómo puede? Entonces, vamos a ir desarrollando la semana que viene, si Dios quiere, de que sí hay el segundo aspecto de la palabra hablada en la metáfora, un mundo que sí se manifiesta como algo independiente. No solamente el aspecto de revelación que hay a través, o sea, de la explicitación de lo implícito que hay a través del habla, sino también el aspecto de la independización que hay en forma metafórica, pero eso cumple, digamos, una parte muy importante en entender todo ese tema de nuestro vínculo con Dios, o sea, cuál es esa relación, cuál es la consigna, qué es lo que se supone que tenemos que hacer, qué es lo que se supone que no tenemos que hacer, y que más allá de cumplir una lista de deberes, de hacer esto, no hagas lo otro, qué implicancia tiene a raíz de nuestra conducta y qué es lo que nos conecta y nos separa de Dios. A fin de cuentas, no hay nada fuera de Dios, entonces, ¿en qué cambia lo que hagamos o dejemos de hacer? O sea, si en realidad no somos entes independientes. Pero eso vamos a ver, si Dios quiere, la semana que viene. Quería simplemente compartir algunas anécdotas hasídicas que vienen a propósito de lo que estudiamos hoy, que ilustran un poco cómo los hasidim aplicaron estos conceptos, digamos, en su filosofía de vida
Cuentan del Rebbe Marash, el cuarto Rebbe de Chabad, cuando era un niño, Rabbi Shmuel, era un niño que le gustaba tallar, o sea, esculpir madera. Entonces, él lo hacía muy bien y tenía un cuchillo, no sé, una navaja muy lindo. Y cuando tenía 5 años, le vino un Hasid y le dijo, yo tengo no sé, formón, no sé cómo, una navaja, un cuchillo, no sé, que muy lindo. Y si tú me vas a decir, dónde está Dios, yo te lo regalo. Entonces el niño sacó de su bolsillo su cuchillo, le dijo al Hasid, si tú me vas a mostrar donde Dios no se encuentra, yo te regalo el mío. Entonces ahí el Hasid le dijo, bueno, ganaste mi cuchillo. En cuanto al tema del habla que dijimos antes, ¿no? Había una vez 2 Hasidim que fueron a ver una gran ciudad, Kharkov, una gran ciudad en Rusia, y en Ucrania, de hecho, y ahí estaban hablando entre sí los 2 Hasidim, y uno le mostró al otro, o sea, qué grande que era la ciudad, o sea, que este Hasid que se crió, vivió en un shtetl, un lugar chico, ahora viene a la gran ciudad y ve todos esos edificios y bulevares y plazas y todo. Entonces le dijo, y qué gran cosa, si todo el mundo es nada, si no es nada, entonces ¿qué me quieres impresionar con esos edificios altos? Después te mostró otro edificio mucho más grande de lo que habían visto antes, y dice, ¿y qué decís de ese edificio? Dice, bueno, ese edificio es un nada más grande, es más nada que el otro. Si la otra casa es nada, porque todo el mundo es nada, me mostras un edificio grande, es un nada más grande. Pero ¿cuál es la idea? El concepto es eso, que Hasidut nos entrenó a mirar el mundo como algo que es una creación divina, que no solamente fue creada por Dios, sino que sigue siendo creada por Dios constantemente. Y entonces vemos cada cosa que existe como no un punto de exclamación, aquí estoy, sino un signo de pregunta, ¿para qué estoy? Estoy acá porque Dios me creó, entonces, ¿para qué me creó? Está en nosotros definir en cada situación, en cada cosa con la cual venimos en contacto, a ver para qué propósito le podemos dar y por qué Dios nos puso las cosas que nos ponen en el camino, cómo podemos usarlos para servir a Dios como corresponde. Si alguien tiene alguna pregunta, estoy tratando de sacar un mute acá.